Wow, nunca pensó que le haría esto a su propio amigo. Mira, préstale mucha atención y escuchemos el video. En Río de Janeiro, un millonario dueño de una red de tiendas de ropa fue secuestrado. Permaneció 2 meses secuestrado. Los secuestradores pedían $2 millones para devolverlo. La familia no podía reunir esa cantidad de dinero, inclusive porque los secuestradores querían $2 millones, pero en billetes de $20. ¿Dónde iban a encontrar eso? Entonces, como pasó un mes y la familia no podía juntar el dinero, ellos le cortaron una oreja y mandaron una oreja para los familiares. El secuestrado solo logró, durante los 2 meses del encierro, por una rendija, logró ver el rostro de un hombre moreno con una cicatriz en la cara. Fue al único que reconoció y ese rostro se le quedó marcado. Durante 2 meses fue maltratado, fue humillado, no le daban permiso para ir al baño, sucio en sus ropas, le daban pizza para comer en esa situación deplorable. Fue una situación terrible. Finalmente hicieron los arreglos, entregaron el dinero y él fue abandonado en una carretera solitaria. La policía vino, lo llevaron a un hospital, la familia lo abrazó, pero él nunca más volvió a ser el mismo. Taciturno, no sonreía, nunca quiso contar nada para la policía. Por más que le preguntaban, parecía un zombi, un hombre sin alma, sin alegría de vivir. Después de unos meses en casa, comenzó a salir a la calle. Ya no le interesaban los negocios, la cadena de tiendas de ropa, nada. Los hijos cuidaban de todo. Pero él salía y desaparecía. Nadie sabía. Aparecía a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Volvía a la casa. ¿Dónde había andado? Nadie sabía. La esposa pagó un detective particular para seguirlo, para ver qué hacía, para ver a dónde iba. La esposa pensaba que él tenía otra mujer, pero no era verdad. El detective un día trajo el reporte y dijo, es un misterio, porque su esposo sale y camina por la calle mirando a todas las personas. Entra a los bares, se sienta, pide agua y se queda mirando a las personas. Después sale, entra a un ómnibus, se sienta y observa a las personas. Entra al tren, después se baja, solo anda y observa a las personas, pero no hace nada, no habla con nadie. ¿Qué misterio era ese? Él, lo único que recordaba era el rostro moreno con la cara cortada del único secuestrador que él logró ver, porque todos los otros estaban encapuchados. Un día, este hombre estaba a las 6 de la tarde, cuando la gente estaba saliendo del trabajo, parado en una esquina, en un bar, tomando agua, y de repente casi cae al suelo, porque allí sentado en el bar, ve al moreno de la cara cortada. El corazón casi se le salió por la boca, pensó, me va a reconocer, y se escondió. Pero después lo empezó a seguir. El moreno tomó un ómnibus, él tomó el mismo ómnibus y fue atrás. Después de unas horas de viaje, el moreno saltó, él también saltó, lo siguió. El moreno entró a una casa de 2 pisos de color amarillo y no salió. Entonces él dedujo, esa es la casa donde él vive. Al día siguiente volvió. Había unos muchachitos jugando en la calle. Se acercó a ellos, les dio dinero. Les dijo, ¿ustedes saben quién vive en esa casa? Y ellos le dieron el nombre. Con ese nombre en la mano, ese hombre buscó a un equipo de matadores, sicarios, matadores de alquiler, y les ofreció mucho dinero. Les dijo, pero lo único que yo tengo es a este hombre, este es el nombre, vive en tal calle. Me avisen cuando los 5 están muertos, porque eran 5 los secuestradores. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Una madrugada él estaba durmiendo cuando el teléfono suena y la voz del sicario del otro lado le dice, mira, toma el dinero, ya le habían dado 50%, pero toma el resto del dinero y ven corriendo, porque antes de desaparecerlos queremos que tú los veas. Y él salió disparado. La esposa preguntó, ¿a dónde vas? Él no dijo nada, desapareció y corrió. Y cuando llegó ahí estaban los 5 cuerpos.
Y el sicario con una linterna en la mano le dijo, mira, míralos bien. Esos son los 5 que te secuestraron. Ahí estaba el moreno de la cara cortada, ya muertos. Pero cuando él fue yendo, el quinto, cuando vio al quinto, dio un grito y le dijo el sicario, te has equivocado. Este no, este es mi mejor amigo. Este es el que ayudó a mi familia en las transacciones con los secuestradores. No, te has equivocado. Y el sicario le dijo, no, yo no me equivoqué. Ese es el jefe de la cuadrilla, tu mejor amigo. A las 10 de la mañana, la familia de él fue avisada. Él se había chocado contra un árbol y cuando despertó estaba loco, estaba enloquecido. Tuvieron que llevarlo a un manicomio y en ese manicomio permaneció 2 años. En las noches de luna salía desnudo a la orilla de la piscina y aullaba como un lobo, loco, completamente desequilibrado. Pero ese hospital tenía un capellán, un pastor, y ese pastor se acercaba, tratando de hacerlo hablar. Él no hablaba nada, él nunca decía nada, él solo se quedaba en un rincón y lloraba, y lloraba. Y en las noches aullaba y gritaba, un hombre con la vida completamente destrozada. Y un día el pastor capellán pensó, este hombre carga una culpa terrible en la vida, y le comenzó a leer una historia bíblica de perdón, de cómo Dios perdona, de cómo Dios transforma. Y a medida que el pastor le hablaba, él lloraba, y finalmente llorando le dijo al pastor sus primeras palabras, pero a mí Dios no me puede perdonar, porque yo mandé matar 5 personas y una de ellas era mi mejor amigo. Y el capellán lo abrazó y le dijo, sí, para ti hay perdón. Mira lo que dice este texto: todo pecado le será perdonado al ser humano, todo, asesinato, adulterio, miseria, violencia, injusticia, todo. Por lo tanto, tú estás perdonado. El hombre se abrazó al pastor y lloró, oraron, y a partir de él, ese hombre empezó a estudiar la Biblia, y a medida que estudiaba la Biblia iba quedando lúcido, y cada vez que la familia iba a visitarlo lo encontraba más lúcido, hasta que un día el director de la clínica de recuperación le dijo a la familia, llévenselo, ya está sano, ya está bien. Poderoso testimonio que hemos escuchado aquí. Wow, como podemos observar, era su mejor amigo y nunca imaginó que iba a dejar desvivido a su mejor amigo. En el momento que le mostraron, se dio cuenta que uno de los que había quedado desvivido era su mejor amigo. En ese momento vemos cómo el hombre testificaba y cargaba con esa culpabilidad, hasta que hubo alguien que le predicó la palabra y él fue convencido, y el perdón de Dios se manifestó en él y pudo ver la sanidad y la liberación de esa culpa que él cargaba años tras año por causa de dejar desvivido a su propio amigo. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Déjelo en los comentarios y lo estaremos leyendo. Shalom.